irreverentes ante el eterno Dios viviente, protestan, blasfeman, se justifican a sí mismos, se disculpan neciamente, y se lavan las manos como Pilatos. Con tales protestas no se modifica el karma. Al contrario, se torna más duro y severo. Reclamamos fidelidad del cónyuge, cuando nosotros mismos hemos sido adúlteros, en esta o en vidas precedentes. Pedimos amor, cuando hemos sido despiadados y crueles. Solicitamos comprensión, cuando nunca hemos sabido comprender a nadie, cuando jamás hemos aprendido a ver el punto de vista ajeno. Anhelamos dichas inmensas, cuando hemos sido siempre el origen de muchas desdichas. Hubiéramos querido nacer en un hogar muy hermoso y con muchas comodidades, cuando no supimos en pasadas existencias, brindarle a nuestros hijos hogar y belleza. Protestamos contra los insultadores, cuando siempre hemos insultado a todos los que nos rodean. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan, cuando jamás supimos obedecer a nuestros padres. Nos molesta terriblemente la calumnia, cuando nosotros siempre fuimos calumniadores, y llenamos el mundo de dolor. Nos fastidia la chismografía. No queremos que nadie murmure de nosotros, y sin embargo, siempre anduvimos en chismes y murmuraciones, hablando mal del prójimo, mortificándole la vida a los demás, es decir, siempre reclamamos lo que no hemos dado. En todas nuestras vidas anteriores, fuimos malvados y merecemos lo peor, pero nosotros suponemos que se nos debe dar lo mejor. Los enfermos, en vez de preocuparse tanto por sí mismos, deberían trabajar por los demás, hacer obras de caridad, tratar de sanar a otros, consolar a los afligidos, llevar el médico a los que no tienen con qué pagarlo, regalar medicinas, etc., y así cancelarían su karma y sanarían totalmente. Quienes sufren en sus hogares, deberían multiplicar su humildad, su paciencia y serenidad. No contestar con malas palabras, no tiranizar al prójimo, no fastidiar a los que nos rodean, saber dispensar los defectos ajenos, con una paciencia multiplicada hasta el infinito. Así cancelarían su karma y se volverían mejores. Desgraciadamente, mis queridos amigos, ese ego que cada cual lleva adentro, hace exactamente lo contrario de lo que aquí estamos diciendo. Por tal motivo, considero urgente, inaplazable, impostergable, reducir al mí mismo a polvareda cósmica. Pregunta. Venerable maestro, con lograr que los humanoides intelectuales se conviertan en elementos inocentes, ¿considera usted cumplida su misión? Respuesta. Con el mayor gusto daré respuesta a esta pregunta. Muchos profetas, grandes avataras y maestros, lucharon en los antiguos tiempos contra las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador. Esto es una misión de orden popular cuyo propósito, es hacer regresar a la humanidad hasta la inocencia total. Tales santos, en los tiempos antiguos, tuvieron también su círculo esotérico para los de la vía directa, para aquellos que en todas las edades aspiraron a la maestría. Ved pues amigos, los dos círculos. El exotérico, o público, y el esotérico, o secreto. No está de más, recordarles que las grandes religiones confesionales, llenan precisamente estas dos necesidades. Cualquier religión confesional, sirve a las multitudes y a los iniciados. Creo que ahora habéis entendido completamente, el sentido de mi misión sobre la faz de este afligido mundo en que vivimos. Pregunta. Maestro, todo sufrimiento que uno tenga de la índole que sea, ¿puede atribuirse a que el Padre está ausente? Respuesta. Amigos, existen los sufrimientos voluntarios y los involuntarios. Los primeros se procesan en aquellos que siguen el sendero directo, el camino solar. Los segundos son resultado de nuestro propio karma. Es obvio que cuando el hijo anda mal, el padre está ausente, y la consecuencia es el dolor. Pregunta. Tocante al némesis, o karma, ¿es posible que cualquier sufrimiento, pueda ser negociable ante los señores del karma? Respuesta. Estimables amigos, quiero que ustedes comprendan que cuando tal o cual karma, se encuentra ya totalmente desarrollado y desenvuelto, tiene que llegar hasta el final inevitablemente. Esto significa que solo es posible modificar radicalmente el karma, cuando el arrepentimiento es total, y cuando toda posibilidad de repetir el error que lo produjo, ha desaparecido radicalmente. Karma duro llegando a su final es siempre catastrófico. No todo el karma es negociable.
Es bueno saber también, que cuando hemos eliminado radicalmente el ego, la posibilidad de delinquir queda aniquilada, y en consecuencia el karma puede ser perdonado. Capítulo 25. La experiencia directa. Distinguidos amigos, hoy 19 de marzo de 1973, 11º año de Acuario, nos reunimos para finalizar estas pláticas que incuestionablemente, habrán de salir publicadas en forma de libro, para bien de la gran causa. Al concluir, quiero poner énfasis, en la necesidad de experimentar en forma directa todo lo que hemos explicado. La experiencia de lo real, es cardinal y definitiva para la comprensión creadora. Ha llegado la hora de entender con entera claridad, que poseemos ciertamente un factor psicológico definitivo, mediante el cual, es posible verificar lo que hemos dicho en todas estas reuniones. Quiero referirme con gran solemnidad, a la base misma de nuestra organización psíquica, a ese elemento que todavía no se ha perdido, la esencia. Es indubitable que en la misma, en la conciencia, se encuentra el Buda, la doctrina, la religión y la sabiduría. Sintetizando, podemos afirmar que en la esencia, en la conciencia, se hallan depositados los datos indispensables para la regeneración, la autorrealización íntima, y la vivencia completa de todo lo que en estas pláticas hemos dicho. Esto quiere decir, que si en tal elemento primario, basamento primordial de toda nuestra organización psíquica, se encuentran los principios básicos de la regeneración, obviamente, lo primero que debemos hacer es destruir, aniquilar, esa segunda naturaleza de tipo infernal, dentro de la cual se halla aprisionada la esencia. Resulta palmario y evidente que al desenfrascar la esencia, al liberarse la misma, despierta radicalmente. Las ventajas que el citado evento puede realmente proporcionarnos, como veis, son múltiples. La primera de tales ventajas es de por sí magnífica, pues tiene la capacidad de orientarnos fundamentalmente, dirigiendo nuestros pasos sabiamente por la senda del filo de la navaja, que ha de conducirnos hasta la liberación final. La segunda de tales ventajas, nos conduce por el sendero de las variadas experiencias directas, hasta la verificación total de todas y cada una de las afirmaciones que hemos hecho en estas pláticas. Iluminación íntegra, vivencia luminosa, confirmación práctica, es el modus operandi de la esencia desembotellada, despierta, autoconsciente. Aniquilación completa de todos los elementos indeseables que constituyen el mí mismo, el sí mismo, es fuera de toda duda inaplazable, impostergable. Necesitamos aprender a dirigir voluntariamente todos los funcionalismos de nuestra psiquis. No está bueno que continuemos convertidos en esclavos. Debemos hacernos amos y señores de sí mismos. Conforme los elementos indeseables van siendo eliminados, la conciencia va despertando. Sin embargo, necesitamos volvernos serios, porque hasta ahora no hemos sido gente seria. Cada uno de nos, actualmente, no es más que un leño entre las embravecidas olas del mar de la existencia. Repito, necesitamos volvernos serios. Esta afirmación implica espantosa autovigilancia de instante en instante, de momento en momento. Recordad lo que ya hemos dicho en pláticas anteriores. En relación con nuestros semejantes, los defectos que llevamos escondidos, afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los descubrimos. En todo autodescubrimiento, existe también autorrevelación. Defecto descubierto debe ser rigurosamente analizado, estudiado en todos los niveles de la mente, y comprendido íntegramente, a través de los diversos procesos de la meditación interior profunda. Un poco más tarde, y ya entendido íntegramente el defecto que hemos analizado, vienen las súplicas a Devi Kundalini, nuestra divina madre cósmica particular, con el propósito de que ella elimine y desintegre el defecto en cuestión. El trabajo es muy hondo, mis estimables hermanos, espantosamente serio, demasiado profundo. Solo así es posible extirpar, erradicar de nuestra psiquis muchos elementos indeseables, infrahumanos, tenebrosos, dentro de los cuales se encuentra aprisionada la esencia. Conforme la conciencia vaya despertando, las posibilidades de experimentación directa, se van haciendo cada vez más lúcidas y continuas.
Ante todo, mis caros amigos, quiero que ustedes aprendan a manejar prácticamente los diversos destellos de conciencia despierta. En la vida práctica podemos anotar cuidadosamente el hecho concreto de que todas las gentes viven con la conciencia dormida. En estos instantes, me vienen a la memoria los recuerdos de algo insólito. Hace unos 17 o 18 años, hallándome en un mercado de la Colonia Federal, con mi esposa sacerdotisa Litelantes, en momentos en que reclamábamos un reloj que ella había mandado a componer en una relojería, fuimos de pronto sacudidos por una violenta explosión de dinamita. Litelantes, horrorizada, me pidió regresáramos a casa de inmediato. Es obvio que mi respuesta fue francamente negativa. En modo alguno quería yo exponer nuestras vidas a una segunda explosión que sabía había de acaecer. Inútiles fueron sus ruegos. En tales momentos, resonaron las sirenas y campanas de los tragahumos, o bomberos. Aquellos humildes y mártires servidores de la humanidad, se precipitaron en el lugar de las explosiones. De todos estos bomberos que acababan de entrar al teatro de los acontecimientos, no se salvará ninguno, morirán. Tales fueron mis palabras. Litelantes, horrorizada, guardó silencio. Instantes después, una segunda explosión hizo estremecer terriblemente la Ciudad de México. El resultado fue la muerte de todos esos humildes servidores. Se desintegraron automáticamente, pues no se hallaron ni los cadáveres, tan solo se encontró por ahí la bota de un sargento. Yo francamente me quedé asombrado del grado de inconsciencia en que se encontraban tales bomberos. Si ellos hubieran estado despiertos, de ninguna manera hubieran perecido. Todavía recuerdo el llanto de las mujeres que huían de aquel mercado, y de los niños que horrorizados se agarraban a las faldas de sus madres. Si yo no hubiese estado despierto, obviamente habría perecido, porque en el lugar en donde debía tomar el camión, autobús, tan indispensable para regresar a casa, murieron centenares de personas. Todavía no he podido olvidar a tantos y tantos cadáveres, que tirados sobre la orilla de la banqueta, acera de la calle, yacían tapados con papeles de periódicos. Incuestionablemente, esas víctimas se debieron a la curiosidad. Tratábase de curiosos, gentes inconscientes, dormidos, que después de la primera explosión habían concurrido al lugar de los hechos para contemplar el espectáculo. Si tales gentes hubiesen estado despiertas, jamás habrían concurrido como curiosos al lugar de los hechos. Desafortunadamente, dormían profundamente. Así fue como encontraron la muerte. Cuando regresamos a casa, situada en la colonia Caracol, nuestros vecinos estaban alarmados. Suponían que habíamos muerto. Ciertamente, se asombraron de que a pesar de estar tan cerca del lugar de la catástrofe, aún pudiéramos regresar vivos. He ahí la ventaja de estar despiertos. Hay que despertar, amigos, y aprender a vivir alertas de momento en momento, de instante en instante. Es impostergable dividir siempre la atención en tres partes. Primero, sujeto. Segundo, objeto. Tercero, lugar sujeto. No olvidarnos de sí mismos, autovigilarnos en cada segundo, en cada momento. Esto implica el estado de alerta en relación con nuestros pensamientos, gestos, acciones, emociones, hábitos, palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Objeto. Minuciosa observación de todos aquellos objetos, o representaciones que por medio de los sentidos llegan a la mente. No identificarnos jamás con las cosas, porque así es como cae uno en la fascinación, y en el sueño de la conciencia. Lugar. Observación diaria de nuestra casa, de nuestra recámara, como si fuera algo nuevo. Preguntarnos diariamente a sí mismos. ¿Por qué he llegado yo aquí, a este lugar, a este mercado, a esta oficina, a este templo, etcétera, etcétera, etcétera? Estos tres aspectos de la división de la atención, en momento alguno, constituyen capítulo aparte, ni algo diferente al proceso de la disolución del yo. Indiscutiblemente, necesitamos autoestudiarnos, autoobservarnos de momento en momento, si es que de verdad queremos descubrir nuestros propios defectos psicológicos. Pues como ya dijimos, en relación con nuestros semejantes, los defectos escondidos afloran espontáneamente, naturalmente. No se trata meramente de estar autoobservando los pasos que damos, ni las formas del cuerpo, etc.
La vigilancia sobre sí mismos, implica el estudio silencioso y sereno de todos nuestros procesos psicológicos íntimos.